Son varios síntomas que tienen que ver con cansancio, dolor de cabeza repentino, disminución de la paciencia, un poco más de irritabilidad, ¿no? Poca tolerancia a la presión, sintomatología depresiva que tiene que ver con insomnio, ansiedades, angustias. Son estados momentáneos, pero que viniendo de un momento placentero, uno dice, pero ¿por qué me siento así? Es porque estás incorporándote a la rutina después de haber vivido, por ejemplo, tomar siestas, levantarte tarde, no tener la presión del cumplir con metas diarias, con serie de actividades que tienes que terminar durante el día. Cuando tienes que cambiar ese switch, entonces nos angustiamos y nos vienen toda esta sintomatología. Y por eso que es un síndrome. Yo recomiendo en general que te tomes la precaución de, por ejemplo, no llegar inmediatamente de terminadas las vacaciones al trabajo. Porque si llegas el domingo y tienes que ir el lunes, entonces todo lo cotidiano de la casa, o sea, preparar, por ejemplo, mochilas, preparar ropa de trabajo, preparar alguna cosa que quedó pendiente, que sí o sí tienes que llevarla el primer día de trabajo, te vas a estresar inmediatamente. Entonces los niveles de estrés los vas a traer tú al no haber sido programado. Primer punto importante, programar la llegada. Y eso es anticipar un día, por lo menos 2. Otro es que si dejaste cosas pendientes en lo cotidiano, o sea, en el quehacer doméstico, entonces no te desconectas ni de lo doméstico ni te conectas con lo laboral. Por lo tanto, no fuiste capaz de darle prioridad a las cosas que tenías en tu mente. Y entonces el pensamiento recurrente es de que no hice esto, no hice lo otro. Y por lo tanto, el estrés de lo que laboralmente tienes se suma al estrés de lo que en el quehacer doméstico no hiciste o estás pendiente. Y por lo tanto, vuelvo al primer tips, ojalá te hubieses tomado ya 2 días antes por lo menos para incorporarte a tu rutina, planificarla. Otra cosa súper importante es positivizar lo que viviste, porque uno tiende a llegar de vacaciones y dice, pucha, es como si no hubiese tomado, porque hice esto, lo otro, como con un dejo y un halo negativo. Entonces, lo bonito que viviste, inclusive el descanso en casa, lo minimizas y potencias lo negativo. Y por lo tanto, el mensaje energético que tú te mandas es negativo. Y eso angustia, estresa, debilita lo bueno que hiciste. Entonces, yo digo, positiviza tu mensaje interno. Eso es súper importante. Otra cosa muy importante es que si hiciste alguna rutina de ejercicio, por ejemplo, la trates de mantener en el inicio ojalá en el año completo, pero en el inicio sobre todo, porque comenzar un periodo dejando lo que te producía placer, entonces disminuye los niveles de hormonas que producen estados anímicos positivos, ¿ya? Entonces, si tú el esfuerzo físico que hiciste o el esfuerzo mental que hiciste por hacer un esfuerzo físico y saliste a correr, a caminar, sacaste a pasear a tu perro o saliste con los niños a la plaza o simplemente pescaste la bicicleta, lo que hicieras cuando estuviste de vacaciones, trata de mantenerlo en el año y por sobre todo al principio de tu incorporación al trabajo. Otra cosa importante es que si no hiciste nada de eso, es bueno que en el espacio laboral lo empieces a incorporar. O sea, que primero, en lo que trabajes, te guste. Eso es una pregunta que siempre te tienes que hacer porque a veces la excusa del estrés post-vacacional es simplemente llegué al lugar que no quiero estar. Y cuando tú estás en un lugar que no quieres estar, tienes que inventar algo para que compenses este malestar. Si te gusta lo que haces, entonces positiviza el pensamiento, positiviza la actitud y busca algo después del trabajo que te ayude a desplazar esa energía que se acumula y es negativa durante el día y la liberas con una actividad física, un hobby, ¿ya? Pero tienes que hacer algo que te guste a ti y que no sea obligatorio. En general las personas trabajamos la mayoría por obligación porque tienes que cumplir con renta, con deudas, con compromisos económicos, con compromisos familiares y porque te quieres desarrollar como persona. Entonces, pero hay mucha gente que olvida esa área y solo trabaja porque tiene que cumplir. No hay satisfacción. Entonces,
cuando vives en desagrado, es permanente esta sensación de estrés post-vacacional. No es un estado natural, es un momento, es una dificultad de adaptación, no es una enfermedad. Así que atención con eso. Tú no estás enfermo después de vacaciones, solamente te tienes que adaptar. Y para eso tienes que ser positivo en incorporar. Yo creo que uno puede evitar que la carga de sintomática llegue a ti siendo precavido y siendo organizado, energéticamente digo organizado, y prácticamente también. O sea, yo sé qué tengo que hacer como prioridad para el colegio, para mi trabajo, dentro de mi casa, dentro de mis responsabilidades. Por lo tanto, tengo que tomarme el tiempo suficiente antes de entrar a mi rutina, donde realmente no voy a poder hacer todo aquello y eso me va a estresar. Entonces lo evito y lo organizo antes. Entonces inmediatamente ya no vas a tener esa presión porque lo organizaste anticipadamente. ¿Ya? Y ahí es donde yo digo hay que ser inteligente emocional y energéticamente, donde pongo mi energía, en qué momento la pongo, en qué momento la utilizo y así la optimizo.